Hola, buenos días, espero que estén bien. Muchas gracias por estar aquí escuchando lo que les quiero contar. Soy Matías Garretón, yo tengo un doctorado en ciudades y territorios y me preocupa mucho, pero al mismo tiempo tengo mucha esperanza del momento histórico en que estamos viviendo en Chile. Es un momento de crisis, pero también de tremendas oportunidades y que no está ajeno a una crisis tremenda que ocurre actualmente a nivel planetario, que es el antropoceno. El antropoceno es una era geológica determinada por la acción del hombre a nivel planetario, por la extinción de especies y sobre todo por el consumo exagerado de servicios ecosistémicos, del oxígeno que respiramos, de los peces que sacamos del mar, de la tierra que nos permite cultivar y tantos otros. Desde el año 2000 consumimos más servicios ecosistémicos de los que se pueden regenerar. Por lo tanto, estamos empobreciéndonos en recursos naturales y actualmente consumimos cerca del doble de recursos ecosistémicos que lo que el planeta soporta. Estamos empobreciéndonos no solo a nosotros mismos, a nuestros hijos, de riquezas naturales. Y el calentamiento global, si bien es grave, es parte de este problema, es la punta del iceberg del antropoceno, porque la temperatura que alcance el planeta en los próximos 50 años depende de la quema de combustibles fósiles que hacemos hoy, que es funcional al consumo. Ahora, el consumo, este incremento exponencial del consumo que se ha desarrollado durante toda la revolución industrial, tuvo un lado extremadamente benéfico. Antes de la revolución industrial morían 3 de cada 4 niños al nacer o poco después. Hoy día la mortalidad infantil es muy baja. La pobreza también se redujo dramáticamente en este periodo. O sea, fue un periodo en que acumulamos mucha prosperidad, pero en el que asumíamos que la naturaleza era infinita y por lo tanto sacrificábamos recursos naturales a cambio de desarrollo tecnológico. Hoy día la situación es inversa. Hoy día estamos en una era de escasez natural y la economía como ciencia lo que debe hacer es regular los recursos escasos. Por lo tanto, es tremendamente importante que replanteemos nuestros modelos de desarrollo y asumamos que hoy día hay más tecnología que naturaleza, al punto que es tremendamente rentable poner un chip para regular sistemas de riego tecnificado, porque el chip, la tecnología, es más barata que el agua que estoy usando. Y esto determina un cambio de época gigante, de una época de crecimiento, de concentración de riqueza, a una época en que tenemos que optimizar, no perder nada en los procesos productivos, cooperar y distribuir. Y sobre todo, salir de una época que fue tremendamente violenta, ¿ya? Estos últimos 2 siglos estuvieron marcados por la industria del genocidio. Desde que Napoleón cambió la naturaleza de la guerra, que antes era quirúrgica, entre pequeños ejércitos extraordinariamente bien entrenados, y Napoleón masificó la guerra, básicamente con la producción en serie industrial de armas de fuego y darle armas de fuego a campesinos, no paramos. Y cada vez fuimos siendo más eficientes, entre comillas, en matar grandes cantidades de gente. Luego vino Bismarck, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y por suerte nos detuvimos esta locura antes de llegar a la tercera. Si no, no estaríamos contando este cuento. Se formaron grandes imperios coloniales, como el británico, que llegó a controlar comercialmente la mitad del mundo. Fue tremendo el escalamiento de estos poderes políticos extremadamente violentos que hizo necesario protegernos y desarrollamos una invención política que es el Estado-Nación para defendernos de otros Estados-Nación que nos querían conquistar y exterminar. Pero este Estado-Nación es un constructo imaginario, como dice Benedict Anderson en un libro muy famoso. O sea, ¿qué tiene de común un habitante de Arica con uno de Punta Arenas? Para sentirse chilenos tuvimos que inventar emblemas, banderas, canciones y sobre todo glorificar héroes como Arturo Prat, que daban su vida por la patria. Arturo Prat fue una tremenda recurso de propaganda para el gobierno de la época para reclutar jóvenes que fueran a ganar la guerra del salitre. Ahora, pasar del sacrificio individual al sacrificio de zonas de sacrificio, de comunidades y ecosistemas enteros, es un tema de escala, no es un tema esencialmente ético, lo cual nos hace cuestionarnos hoy día. ¿Qué forma tiene este Estado-nación en el cual vivimos?
Sigamos un poquito de historia. La concentración que vemos hoy en Chile, que el 40% de la población vive en la región metropolitana, tremendamente concentrado, viene de un proceso que también se desarrolla en este mismo lapso de tiempo, que parte con el genocidio del Gualmapu. En Chile exterminamos al 70% de los mapuches. Y sus tierras fueron usurpadas, y se crearon grandes fortunas basadas en latifundios, que se apoderaron de tierras que antes eran del pueblo mapuche. Y estos latifundios eran agrícolas, ¿ya? Mientras se desarrollaba una economía minera del salitre que era mucho más rentable, y que hizo que el gobierno de Chile tuviera mucha plata. Pasó de ser un gobierno pobre a uno de los más ricos de Latinoamérica, per cápita. Entonces, las élites latifundistas que estaban en el sur empiezan a emigrar hacia Santiago y se instalan ahí para hacer lobby y conseguir subvenciones que permitieran mejorar su productividad agrícola sobre pretexto que había que alimentar a los mineros del norte. Y se instalaron en lo que es hoy día el barrio República, cerca de La Moneda, ¿no es cierto? Se empezaron a amalgamar las élites políticas y económicas, ¿ya? Y esto se hace un nudo de poder en Santiago, en el cual un pequeño grupo de personas empieza a tomar decisiones que nos afectan a todos. Se hicieron grandes obras públicas, el ferrocarril para traer el mineral del norte y el trigo del sur, y otro cruce hacia Valparaíso para exportar trigo a California y sacar el salitre a mercados internacionales. Pero luego se acabó el salitre, se inventó el salitre sintético, los mineros del norte quedaron desempleados, tomaron el bus, se fueron a Santiago, y era un tremendo riesgo social, era una gran cantidad de personas sin empleo. Y eso fue la segunda generación de los hijos de estos latifundistas que emigraron, que consiguieron subvenciones estatales para generar industrias, para generar empleo para estos trabajadores desempleados. Y luego la concentración de las industrias en Santiago atrajo a los campesinos del sur, porque las industrias pagaban mejores sueldos. Y así empieza el éxodo campo-ciudad, durante el cual, desde 1900 hasta 1970, Santiago pasó a tener el 10% de la población al 35% de la población. Y con una concentración cada vez más estrecha y una connivencia cada vez más estrecha, incluso lazos familiares, entre una élite política y económica muy pequeña, muy centralizada, que si bien en la época estaba en el barrio República, hoy día está en las 3 comunas del rechazo. Ha migrado, digamos, porque Santiago ha crecido, pero sigue siendo igualmente concentrado. ¿Cómo se relaciona esto con una estructura económica nacional? Bueno, cuando uno ve la descomposición del PIB y lo compara entre la región metropolitana y el resto de Chile, hay una asimetría gigante respecto a lo que son las funciones de comando. Funciones de comando son alta dirección pública, gerencias de empresas, ¿no es cierto? Las funciones que toman decisiones políticas y económicas. Y están tremendamente concentradas. La asimetría respecto al resto del país es brutal. Y otra asimetría gigante está en el otro extremo de la cadena, ¿no es cierto?, en el sector primario, extractivo, donde lo esencial de la extracción ocurre en territorios alejados de Santiago. O sea, en Santiago estamos tomando decisiones que afectan a territorios lejanos, con zonas de sacrificio, con extracción de recursos naturales, ¿ya? Gran parte de ese ingreso, en vez de quedarse en los territorios de donde sale, ¿no es cierto?, se concentra y se sigue concentrando en el Gran Santiago. Y esto asociado a una economía extractivista en la cual exportamos recursos naturales con muy poco valor agregado o nulo valor agregado, y a cambio de eso importamos manufactura. Entonces estaba muy bien este modelo económico, funcionaba impecable antes del antropoceno, porque la naturaleza era más abundante que la tecnología. Pero ahora estamos en otra era, ¿ya? Y tenemos que pensar cómo hacemos las cosas y salir de este modelo que hoy día en realidad no solo es ineficiente, sino que es suicida. Y luego está el capitalismo transnacional, ¿no es cierto? O sea, toda esta exportación, ¿no es cierto?, está vinculada a grandes flujos monetarios que están concentrados en la bolsa de Nueva York y de Londres, como ven ahí en ese esquema de funciones de comando que operan a nivel global, extremadamente concentradas. Somos parte de eso y estamos regalando nuestra naturaleza por la tremenda potencia
que tienen estos capitales de influir en las decisiones económicas que tenemos en Chile. Y esto nos ha traído problemas, ¿ya? O sea, los chilenos no estamos contentos con esto, no estamos viviendo bien con esto, o más bien no vemos un futuro esplendor con este esquema, ¿eh? Que genera muchas desigualdades, que ha perjudicado la productividad del país, que nos tiene con malos empleos y malos servicios públicos, y por algo ocurrió el estallido social del 2019, ¿eh? Que fue brutal. Cuando uno ve la historia de las protestas de los últimos años en Chile, que este gráfico arriba a la derecha, bueno, la revolución de los pingüinos no aparece aquí todavía, pero la de los estudiantes del 2011 fue inédita, ¿ya? Nos sorprendió la amplitud y frecuencia de protesta. Luego tuvimos unas oleadas de protestas importantes para la reforma laboral del 2014, pero el estallido social rompe todos los esquemas. Y no solo por la frecuencia y masividad de protestas, sino por la proporción de estas protestas en que hubo violencia, tanto de manifestantes como de carabineros, que llegó casi al 40%, un hecho inédito, ¿ya? Fue brutal, pero en realidad no podemos decir que no se veía venir. Sabíamos hace rato que todas las demandas de los pingüinos, estudiantes y todas las otras ciclos de protesta que hubieron, no se respondieron en forma satisfactoria. Y el mayor descontento, pese a la masividad que observamos en Santiago, está en regiones. El gráfico de abajo muestra todas las protestas que hubieron en estos 10 años, ¿no es cierto?, separadas por región, de norte a la izquierda, a sur, a la derecha, ¿ya? Y lo dividimos por per cápita, por la cantidad de habitantes. ¿Cuántas veces salió cada habitante de cada región a protestar en este periodo? Bueno, y los habitantes de regiones salieron mucho más, sobre todo de regiones extremas. Y las protestas, si analizamos por qué estaban protestando, gran parte de esas protestas, que es el color violeta que ven acá, eran laborales, porque las condiciones de trabajo en industrias extractivas son deplorables. Las industrias extractivas sacan valor de la naturaleza, no agregan valor, y hacen una transacción comercial que exportan el cobre que fue creado por una supernova hace millones de años. No es la minera la que crea el cobre, la minera casi no agrega valor en el proceso. Y cuando una empresa no agrega valor, los trabajadores de esa empresa valen poco para la empresa. Entonces sus condiciones de trabajo son malas, y son trabajos precarios. Con la excepción de grupos de mineros fuertemente sindicalizados, en general los empleos extractivos en Chile son mal pagados, son precarios. Las regiones más pobres de Chile son justamente lo que fue el Gualmapu, que era más próspero que Chile cuando lo conquistaron, y hoy día está lleno de forestales, que están empobreciendo el territorio porque se plantan monocultivos de pino que absorben el agua y no dejan valor en el territorio, matan los ecosistemas, no permiten una diversificación económica, ¿ya? Es muy ineficiente el modelo económico que estamos usando y funcionaba porque nos sobraba naturaleza. Ahora, todo este descontento, ¿ya?, está generando cambios políticos tremendamente positivos, ¿ya? Y es tremendamente importante y esperanzador lo que está pasando con la Convención Constituyente. Es la primera convención de Chile que se va a redactar democráticamente. Las constituciones previas, con un par de excepciones que duraron muy poco, fueron esencialmente redactadas por dictadores, por élites que estaban en el poder y que establecían regímenes políticos para mantenerse en el poder, para mantener privilegios. Es la primera vez que vamos a hacer una constitución que no responde a esa lógica. Fue un proceso tremendamente legítimo. El plebiscito de entrada tuvo la mayor cantidad de votos de cualquier elección en Chile y la convención constituyente fue aprobada por el 78% de los votos. No había una elección más legítima que esta desde el sí y el no. Y además está presidida por un representante de los pueblos originarios, la doctora Elisa Loncón, lo cual es tremendamente significativo, porque primero una mujer que nos saca de una lógica patriarcal y nos viene a hablar de amor en una política desgastada por la denostación del otro. Y además viene con un mensaje de reconciliación de pueblos que vivían en armonía con la naturaleza, que no la explotaban, que la cultivaban. Y no solo pueblos originarios. En la Constitución hoy día está representado todo el espectro político, no sé si todas, pero gran parte de las ideas que hay en Chile, de las identidades locales, de intereses diversos, están representadas ahí. Y eso es tremendamente positivo para una Constitución.
Otra cosa que está pasando en paralelo a esto, que empezó antes, pero se ha demorado más, es la descentralización. ¿Ya? Y la descentralización implica, ¿no es cierto?, salir de un modelo tremendamente centralista de gobernabilidad vertical, ¿ya?, en que el gobierno central tiene autoridad sobre la región y los municipios, y actualmente un alcalde, cuando viene el Ministerio de Obras Públicas a hacer algo en su comuna, no tiene ninguna oportunidad de oponerse, a menos que saque a los vecinos a la calle, pero legalmente no. Entonces, es tremendamente vertical la jerarquía que existe, ¿ya? Y que viene, por supuesto, de una época violenta, de genocidios masivos, que necesitábamos Estados-nación militarizados, en básicamente un pragmatismo defensivo entre un mundo muy hostil, ¿ya? Y en el cual las cuentas se rinden hacia arriba, ¿ya? Y la autoridad que concentra el poder nos puede exigir sacrificio. Pero como dijo el gobernador Mondaca, esa weá no procede, ¿ya? ¿Por qué no procede? Y él lo dijo a propósito de la duplicidad de funciones entre el delegado presidencial y el gobernador regional electo, ¿ya? Porque el principio republicano nos dice que en la fundación de la democracia dice que el poder reside en el pueblo, y el pueblo delega ese poder a la autoridad con su voto. Por lo tanto, las cuentas se rinden al pueblo, hacia abajo, ¿ya? Y en otros países, ¿no es cierto?, que tienen comunitarismo fuerte, ¿ya?, hay figuras como el defensor del pueblo, ¿no?, que contribuye a reducir la asimetría de poder entre el noble, que aparece ahí en esa imagen, y un campesino que ve pasado a hallar sus derechos, como a pagar un abogado. Bueno, está el defensor del pueblo. Este y tantos otros mecanismos como la revocación de mandatos, ¿no? O sea, por algo hoy día en el mundo estamos viendo una revolución de las democracias y un movimiento cada vez más fuerte hacia gobernanzas emergentes, que no es un iluminado que desde la moneda decreta todo lo que tiene que pasar en Chile, sino que son arreglos de gobernanza emergente en que los actores locales, que conocen mejor que nadie sus realidades y dónde le aprieta el zapato, se ponen de acuerdo democráticamente y deliberan y hacen proyectos conjuntos en un territorio que a todos les importa, ¿ya? Hacia allá tenemos que evolucionar, y yo estoy muy confiado en que esta lógica se va a invertir cuando tengamos una nueva constitución hecha en democracia. ¿Y hacia dónde creo yo que podemos avanzar? ¿Qué forma tomaría un Estado más justo y más propenso a desarrollarnos en forma positiva con el territorio y con el planeta? Bueno, primero reconociendo que el principio de autoridad está en los pueblos, ¿no? Y a mí me parece adecuado, en vista de la heterogeneidad que hay en Chile y de las historias de genocidio con los pueblos indígenas, no solo mapuche, sino que Selknam y tantos otros, sería un Estado solidario plurinacional. Primero, ¿por qué solidario? Porque cuando uno descentraliza hay un gran riesgo a la divergencia, al aumento de desigualdades entre territorios, ¿ya? Entonces me parece esencial que haya una red de seguridad estatal, ¿cierto?, a nivel nacional, en el cual haya un gasto per cápita igualitario para la provisión de servicios públicos. Que primero hay que partir con soberanía alimentaria. Se nos viene el cambio climático, vamos a tener que producir comida de otra forma. La salud y los cuidados. Luego la vivienda, servicios básicos, medio ambiente, educación. Y si logramos generar realmente una economía dinámica, vamos a estar en condiciones incluso de proporcionar una renta básica universal, en el cual nadie, ningún chileno en ninguna ciudad tenga que vivir en la pobreza. Y esto es posible, no de inmediato, pero en un futuro cercano sí lo es. Ahora, que este gasto per cápita sea igualitario en todo el país no significa que sea administrado en forma igual por todo el país. Las administraciones de estos recursos debieran ser locales. Las comunas deben estar a cargo con buen financiamiento. Es decir, las comunas hoy día no pueden dar buenos servicios públicos porque son muy pobres, ¿ya? El Estado central concentra gran parte del gasto público, ¿ya? Tenemos que darle este gasto a las comunas y que lo administren bien. Y ustedes me dirán, pero es que son tan corruptos los alcaldes. Y yo les digo, veamos la corrupción en las cúpulas que tenemos hoy día, a todo nivel, en el Congreso, en Carabineros, en el Ejército, y voy a parar de contar porque prefiero hablar del futuro más que de los errores del pasado.
¿Y cómo se controla la corrupción a nivel local? Con transparencia, con prensa libre local, con revocación de mandato, con defensores del pueblo. Los mecanismos existen y es más fácil controlar la corrupción a nivel local, si la ciudadanía está empoderada, que controlar una élite que concentra todos los poderes políticos y económicos. Esa élite es incontrolable. Ahora, obviamente que hay comunas, que hay pocas personas, ¿no es cierto?, tienen pocos recursos, también se debe admitir la posibilidad de generar arreglos locales autodeterminados. Si una comuna no es capaz técnicamente de proveer ciertos servicios, le pedirá ayuda a su región, ¿no? Pero es de común acuerdo. Y esos arreglos pueden ser distintos en el norte y en el sur. Por lo tanto, no tienen por qué ser determinados por nivel central. Mientras más cerca del electorado tomemos decisiones, más libres vamos a ser. Y podemos compartir este conocimiento. Y vamos a estar interesados en desarrollar economías circulares que preserven y cultiven el medio ambiente en vez de extraerlo, porque no vamos a estar destruyendo la tierra en que vivimos. Sí, es muy lógico todo esto. Ahora, todo esto se basa en una hipótesis, ¿no es cierto?, de prosperidad, ¿ya? Y yo estoy apostando fuerte por prosperidad en un futuro cercano. Y acá me permito citar a Carlota Pérez, que es una investigadora colombiana, que hace la siguiente reflexión, observación histórica más bien, que han habido 5 grandes revoluciones tecnológicas desde la revolución industrial. Estamos ahora en la quinta, que es la de información y telecomunicaciones, ¿ya? Pero estas revoluciones tecnológicas no son instantáneas, ¿ya? Y es lo que representa estas curvas rojas acá. Por ejemplo, acá, cuando estamos hablando de la producción en masa de automóviles y petróleo, al principio se generaron muchas crisis, era una tecnología nueva que nadie sabe bien cómo usar. Y para que esta tecnología entregue todo el bienestar que promete y que tiene el potencial de hacerlo, pasaron 70 años. ¿Ya? 70 años, no fue de un día para otro, hasta que la tecnología madura y los beneficios que al principio eran para muy pocos, son para todos. Y ahora estamos pasando algo parecido, ¿ya? Estamos iniciando la revolución de la informática, ¿ya? En 1971 recién se empieza a ser eficiente todo esto. Han habido un par de crisis fuertes, de las .com, de la burbuja inmobiliaria, etc. Y la verdad es que estamos en una era en que esta tecnología está madurando. Pero dentro de 20 años aproximadamente, esta tecnología, se han acabado las patentes, por ejemplo. Entonces vamos a poder usar tecnologías que hoy día son caras, que van a ser extremadamente baratas, ¿ya? Un buen ejemplo que no corresponde a esto, digamos, pero sí energía sostenible, la energía solar. En el minuto en que fue más barato producir 1 kWh con placas solares que con cualquier otra alternativa tecnológica, se masificó la energía solar. Acá va a pasar lo mismo, ¿ya? Y la promesa que nos da esta tecnología no solo de inteligencia y de comunicaciones, sino que de fabricación digital, ¿ya? Es de poder intervenir, ¿no es cierto?, la naturaleza, la realidad, físicamente, con mucha más inteligencia. Es la herramienta que necesitamos para optimizar nuestro rol dentro de la vida del planeta. Ahora, y esto tiene efectivamente una escala planetaria. A propósito de la pandemia, se organizó un movimiento de makers, que son fabricantes digitales, ¿ya? Hoy día, un laboratorio de fabricación digital, uno lo puede armar con $1.000.000, y puede imprimir, ¿no es cierto?, piezas plásticas, cortar madera, etcétera, con una precisión que hace 10 años hubiera requerido una inversión tecnológica de $100 millones. Hoy día es mucho más barato la fabricación local. Y apoyándose en esta nueva capacidad tecnológica, surgió un movimiento que se llamaba los Makers contra el COVID, que lo que hicieron fue básicamente compartir modelos de mascarillas y de otras protecciones de salud que se fabricaban localmente. En vez de esperar, ¿no es cierto?, que se fabriquen millones en China y que circulen por el mundo, muchas soluciones de alta tecnología médica se fabricaron en forma muy local. Y básicamente esto nos permite entender el mundo de otra manera, salir de esta economía lineal que extraemos, circulamos por todo el planeta, o sea, se extraen recursos de África, de América, se llevan al sudeste asiático, que está tremendamente contaminado porque es la gran industria del planeta, y luego se consumen en Europa, Estados Unidos, y los restos nos llegan de vuelta, ¿ya?, con mucha basura, con mucha ineficiencia.
en el camino y muchas desigualdades entre continentes. Ahora, lo que estamos viendo emerger justamente en este paradigma de una economía circular, en que no hay desechos en la cadena productiva, en que todo sirve, se reutiliza y en que tenemos las capacidades de manufactura barata para reciclar cualquier cosa, implica que podríamos tener, ¿no es cierto?, una red de fabricantes distribuida en todo el mundo y lo que circula es la información de qué fabricar, que se puede adaptar a los materiales locales, a las necesidades locales, y eso es cada vez más barato. En Chile podríamos tener redes de fabricación digital, el INACAP ya tiene laboratorios de fabricación digital en todo Chile. Tenemos que aprender a usarlo, resolver los problemas nosotros mismos, y además, ¿no es cierto?, ser creativo y no perder nada. Si hoy día no nos podemos dar el lujo de desechar nada. Entonces tenemos esta tecnología, y además en Chile el potencial económico que tenemos está muy desaprovechado. Hay un concepto tremendamente interesante en geografía económica, que es el multiplicador endógeno, que es la cantidad de transacciones en el flujo económico. Básicamente, si yo estoy en un flujo de importación y exportación, ¿no es cierto?, el ingreso de la región va a ser idéntico a la cantidad de recursos que yo exporté. Es el caso de Magallanes, por ejemplo, ¿ya? El PIB, el ingreso de Magallanes, es proporcional a lo que se exporta. En Santiago agregamos otras funciones, ¿no es cierto? Agregamos servicios locales, sobre todo. Poca industria, pero sobre todo servicios locales. Entonces, no solo estamos teniendo un ingreso por lo que comerciamos, sino que también por servicios que nos damos unos a otros. Y el ingreso de Santiago es aproximadamente el doble de los flujos que lo atraviesan. Y si uno se va a Japón, es el triple, porque además tienen manufactura avanzada. El punto de base es que mientras más compleja es una economía, ¿ya?, más podemos desacoplar el bienestar y la riqueza del consumo excesivo de recursos naturales. Esto es agregar valor localmente. No tenemos por qué seguir pensando en exportarlo todo. Está muy bien exportar, pero exportemos lo que nos sobra después que hemos aprendido a hacer lo que necesitamos localmente. Y esto que antes no era posible por la competitividad, que teníamos que invertir no sé cuántos miles de millones de dólares para competirle a Japón, hoy día es una tecnología cada vez más barata y hay que aprovecharla. En Chile tenemos una mina de recursos naturales, una abundancia todavía, por suerte, de recursos naturales que es preciada. No podemos seguir regalando nuestra naturaleza. Tenemos que cultivarla. Podemos seguir exportando, pero dejando mucho más valor en el territorio. La revolución agrícola está pasando en todo el mundo. En África, hoy día uno tiene estos robotitos que circulan y desmalezan y plantan semillas y cultivos multitróficos. Una pega que sería imposible hacer para un humano, por lo fina que es, por la cantidad de horas de trabajo, ¿ya? Están los farmbots, ¿ya? Están los riegos tecnificados, etcétera, etcétera. Puras tecnologías que automatizan tareas repetitivas y que permiten aumentar 10 veces la productividad agrícola, en términos de que si un agricultor necesitaba 10 horas al día para su producción y hoy día necesita una, su productividad aumentó 10 veces en términos de la productividad del trabajo. Algo parecido se puede lograr en construcción, con sistemas que se están desarrollando hoy día en la Universidad del Paraíso. Construcción asistida por robots que leen tus gestos puede multiplicar por 5 la productividad en el rubro de construcción. Ahora, obviamente que hay que enseñar estas cosas. Hay que enseñar, y justamente la educación con fabricación digital, por el hecho de concretizar el objeto del aprendizaje, que ya no es abstracto, ¿ya?, sino que un niño puede estar ensamblando un sistema de riego a los 4 años, perdón, en cuarto básico, y en octavo básico lo está imprimiendo, y en segundo medio lo está diseñando. Entonces eso te da una concretitud al aprendizaje que yo puedo aplicar a cosas que me probleman todos los días, ¿ya?, que incentiva muchísimo a los estudiantes. Y en países que se ha implementado programas de este tipo en colegios, la deserción escolar cae a la mitad, y que es un tremendo problema que tenemos en Chile. Y como les dije, estamos hablando de 1 millón, 1,5 millones de pesos para instalar un laboratorio de fabricación digital. Calculen, son 350 comunas. No es tan caro. Ahora, después obviamente que hay que invertir en enseñanza y todo, pero también sería una ocasión tremenda de mejorar la calidad de la educación.
¿ya? Estamos enseñando a partir de las manos conceptos elevados de comunicación con inteligencias artificiales, que es el trabajo del futuro, ¿ya? Así que tenemos que aprovechar estas tecnologías emergentes, esta tecnología que está madurando, que va a llegar y que estamos en una posición privilegiada, ¿sí?, para agregar valor a nuestra naturaleza. La acuicultura, cosas tan sencillas como los desechos de excrementos de los salmones que contaminan, ¿no es cierto?, generan condiciones anaeróbicas y son tremendamente perjudiciales para los fiordos en que se instalan y los canales en que se instalan. Oye, hay gusanos que se comen eso, ¿ya? Y se están desarrollando sistemas de acuicultura sostenible que pueden reducir 10 veces el impacto ambiental. O los insectos, granjas de insectos. Si uno come proteína de insecto, la huella alimentaria por la proteína ingerida es más de 10 veces menor que comer carne, ¿ya? Y son ricos, no es asqueroso, son ricos. O sea, la cantidad de posibilidades que tenemos es extraordinaria y no hay que farrearse, ¿ya? Ahora, lo que necesitamos son instituciones que funcionen y que estén interesadas en estimular estas tecnologías por el bien del pueblo. Y por eso hay que descentralizar con urgencia. Hasta ahora hemos estado presos de la teoría de la gradualidad, de cambios en la medida de lo posible, ¿no es cierto?, que sí tenían una lógica, ¿ya? Cuando uno está en una trayectoria conocida, ¿ya?, en que sobran recursos naturales y eso se anticipa que va a seguir así durante muchos años, y de pronto las instituciones, por ejemplo, por un golpe militar que implanta un régimen económico neoliberal extremadamente extractivo, que sabemos que no está bien, pero chuta, podemos ir cambiando a poquito, ¿no es cierto? Porque si bien nos desviamos de la trayectoria óptima, mira, sigamos como está, vamos haciendo ajustes al margen y finalmente va a haber una convergencia, ¿ya? Entonces, como el costo del ajuste institucional es tan alto, mejor esperar un poco, ya las cosas se van a arreglar un poco solas. Pero esa hipótesis ya no es válida, porque hoy día estamos en un cambio dramático de trayectoria óptima por el antropoceno. Pasamos de tener escasez tecnológica a una tremenda escasez natural, por lo tanto los incentivos tienen que ser opuestos. Y lo que pasa con las trayectorias institucionales es que si ya la trayectoria óptima se desvió, cada día que pasa el costo de ajuste es mayor. Por eso el ajuste hay que asumirlo ahora. Va a tener un costo, va a tener un costo. Pero prefiero asumirlo yo antes que lo asuman mis hijos y las nuevas generaciones. Y la tierra en que vivimos. O sea, tenemos que reducir el costo futuro y cambiar se puede. Cuando somos suficientes, cambiar se puede, y es la teoría del poder del cambio, que se constata que cuando hay que hacer el ajuste se hace. Porque mientras más esperemos, peor va a ser. Y por eso los necesitamos a todos. Todos tenemos agencia en este minuto. Tenemos algo que decir, algo que hacer. No nos creamos el cuento de que hay que seguir con las cosas como están. Hay que cambiar. Si no cambiamos ahora, es suicida. Y si cambiamos ahora y hacemos las cosas bien y recuperamos el incentivo de hacer política y negocio en pro del bien común, vamos a tener un país más próspero que nunca, más felices que nunca, y con un medio ambiente espectacular como el que tenemos en Chile. Así que muchas gracias por llegar acá, hasta acá escuchando, y me despido con un gran mensaje de esperanza, pero también de activarse, de motivarse, de tomar en las manos el futuro que tenemos, porque en estos momentos de crisis, el futuro es una profecía autorrealizada. El futuro lo hacemos entre todos. Pongámonos de acuerdo y hagamos las cosas bien. Que estén muy bien.